Jimena acababa de arrancar con mi carro, dejándome parada en un puesto de gasolina abandonado en medio del desierto de Sonora. El polvo rojo todavía flotaba en el aire cuando sus últimas palabras me quemaban más que el sol del mediodía. No aguanto más tu olor a vejez, mamá. Arréglate sola. Tengo 71 años, artritis en las manos, y mi única hija me acaba de abandonar para morir de insolación. Pero lo que ella no sabe es que ayer por la mañana, mientras dormía, yo firmé papeles con el notario. La casa que heredé de mi hermana Luz, el dinero, el carro que acaba de robarme. Nada es legalmente mío desde hace 24 horas. Todo pasó a un fideicomiso que Luz preparó antes de morir porque, según me dijo, presentía que Jimena haría algo terrible. Saqué mi celular del bolsillo de mi falda. Marqué el número del licenciado Morales. 20 minutos después, una patrulla de la policía estatal se detuvo frente a mí. Su hija será interceptada en el próximo retén, Doña Amparo. El vehículo está reportado. Cuando llegué al retén de Guaymas y entré a esa sala donde Jimena estaba detenida, esperaba ver miedo en sus ojos, arrepentimiento, algo, pero lo que vi fue rabia pura. Y entonces empezó a gritar. Me gritó que toda su vida fue una miseria por mi culpa, que la avergonzaba tener una madre pobre que olía a gis y a cansancio, que se casó con Roberto solo para escapar de mí, que cuando él la dejó y tuvo que volver a mi casa, cada día fue un infierno, porque yo le recordaba todos sus fracasos. ¿Sabes qué, mamá? No iba a dejarte morir ahí. Solo quería asustarte para que firmaras los papeles reales cuando te rescataran. Mentira. Yo sabía que era mentira. Me dejó en el peor momento del día, bajo el sol más brutal, sin agua, sin sombra. Quería que muriera de insolación y después diría que fue un accidente. Pero entonces dijo algo que me partió. ¿Te acuerdas de cuando tenía 12 años y empecé a sacar malas calificaciones? Cuando me llevaste con el padre Ramírez para que me aconsejara. El mundo se detuvo. No me digas que. Cada martes por la tarde durante 6 meses, mamá, en la sacristía, me decía que era un secreto especial entre Dios, él y yo, que si lo contaba, iríamos las dos al infierno. No podía respirar. Dios mío, el padre Ramírez, el sacerdote que yo admiraba. El hombre santo que ayudó a pagar parte de la universidad de Jimena. El que me consoló cuando mi esposo nos abandonó. Y te lo dije, mamá, ¿no te acuerdas? Una noche en la cocina cuando tenía 13 años, te dije que él me tocaba de una forma que no me gustaba. Un flashback me golpeó con violencia física. Estábamos cenando quesadillas. Jimena dijo algo sobre el padre Ramírez. Y yo, Dios me perdone. Yo le dije que no inventara cosas, que el padre era un hombre santo, que estaba en una edad difícil y veía cosas que no eran. Después la llevé a confesarse con él para que pidiera perdón por sus pensamientos impuros. Me llevaste de vuelta con mi abusador y me obligaste a pedirle perdón a él, dijo Jimena con una calma aterradora. Por eso te iba a dejar morir en el desierto, porque finalmente iba a ser libre de ti, de esa casa, de todos los recuerdos. La oficial me sacó de la sala porque me desmoroné en el piso. El comandante me preguntó si quería presentar cargos formales contra Jimena. Robo de vehículo, intento de homicidio, abandono de persona vulnerable. Podía pudrirse en la cárcel. Pero yo acababa de descubrir que mi hija fue violada repetidamente por un sacerdote cuando tenía 12 años, que me lo dijo, que yo no le creí, que la obligué a confesarse con su abusador. ¿Cómo se presenta cargos contra alguien cuando tú destruiste su infancia? El licenciado Morales me llamó esa noche al hotel. Doña Amparo, legalmente el carro sigue siendo suyo hasta que se complete la transferencia al fideicomiso. Su hija cometió un delito grave. Debe proceder con los cargos. Pero había algo más que el licenciado no sabía. Mi hermana Luz me había contado algo antes de morir. Algo sobre Jimena que nunca me atreví a investigar. Me dijo, Amparo,
Tu hija tiene más secretos de los que imaginas. Cuando yo muera, busca en mi casa una caja azul en el closet del cuarto de atrás. Ábrela. Y después decide si todavía la conoces. Ahora yo tenía las llaves de esa casa en Oaxaca y una decisión que tomar. ¿Denuncio a mi hija y la mando a la cárcel? ¿O investigo qué más hay en esa caja que Luz quería que encontrara? Porque algo me decía que esta historia era mucho más profunda de lo que cualquiera de las dos estábamos dispuestas a admitir. Y que el padre Ramírez no fue el único monstruo en la vida de Jimena. La pregunta era, ¿realmente quería saber la verdad completa? ¿O había cosas que una madre no debería descubrir sobre su hija? Mañana tomaría el autobús a Oaxaca. Mañana abriría esa caja azul. Y mañana decidiría si mi hija merecía mi perdón o mi denuncia. Pero esta noche, sola en este cuarto de hotel barato con el aire acondicionado roto y el olor a humedad en las sábanas, solo podía pensar en una cosa. Durante 26 años, mi hija guardó el secreto de su abuso. Durante 26 años vivió con la traición de que su propia madre no le creyó. Durante 26 años ese veneno creció dentro de ella, hasta convertirla en alguien capaz de abandonarme para morir en el desierto. Y ahora yo tenía que decidir, ¿era víctima o era victimaria? O tal vez, en esta historia terrible, las dos éramos ambas cosas. El teléfono vibró. Un mensaje de Jimena desde la estación de policía. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Presiona cargos. Mándame a la cárcel. Total, mi vida ya está destruida. Tú te encargaste de eso hace años cuando no me creíste. Mi dedo temblaba sobre la pantalla. Una llamada. Una sola llamada al comandante Ríos, y Jimena pasaría años en prisión. Pero entonces recordé algo más que Luz me dijo antes de morir. El padre Ramírez no actuaba solo. Amparo. Había otros. Y Jimena no fue su única víctima. En esa caja hay nombres, documentos, pruebas que yo recopilé durante años. Después de mi muerte, tú decides qué hacer con eso. ¿Otros sacerdotes? ¿Más víctimas? Jimena sabía de esto. Todo se volvía más oscuro, más complicado, más imposible de desenredar. Mañana iría a Oaxaca. Mañana abriría esa caja. Y mañana sabría si todavía quedaba algo que salvar entre mi hija y yo. O si el desierto ya nos había tragado a las dos hace mucho tiempo. La mañana en que todo cambió, olía a café de olla y a pan dulce recién hecho. Me levanté a las 5:30, como siempre, aunque ya no tengo que hacerlo. La jubilación no me quitó el hábito de 40 años despertando antes del alba. Mis manos protestaron cuando las moví bajo las sábanas. La artritis es peor en las mañanas, cuando el frío de Hermosillo se cuela por las rendijas de las ventanas viejas de esta casa, que ya no es mía, aunque todavía vivo en ella. Me incorporé despacio, sintiendo cada uno de mis 71 años en la espalda, en las rodillas, en ese dolor sordo que vive permanentemente en mi cadera izquierda. El espejo del tocador me devolvió la imagen de siempre. Una mujer pequeña, de piel arrugada por el sol del norte, pelo completamente blanco recogido en un chongo bajo, ojos oscuros que alguna vez fueron brillantes y ahora solo están cansados, Amparo Cifuentes, maestra jubilada, viuda, madre de una hija que apenas me habla. O así era hasta hace 6 meses. Caminé descalza por el pasillo estrecho hasta la cocina. Esta casa en la colonia Centro tiene casi 100 años. Las paredes gruesas de adobe mantienen el fresco en verano y el calor en invierno, pero rechinan en las noches como si guardaran secretos antiguos. Fue la casa de mis padres, luego mía, y ahora ya no sé de quién es realmente. Puse la olla del café en la estufa. Agua, canela, piloncillo, café molido. Los mismos gestos de toda mi vida. Mientras esperaba a que hirviera, saqué las conchas del horno, donde las había dejado tapadas la noche anterior. Jimena siempre las prefirió con chocolate, desde niña. Yo las hacía cada domingo y ella se comía 3 de una sentada, manchándose la nariz de azúcar glass, riéndose con esa risa limpia que tienen los niños cuando todavía no conocen la decepción. ¿Cuándo dejó de reírse así mi hija? El café comenzó a burbujear.
Lo serví en 2 tazas de barro, de esas pintadas a mano que compré hace años en el mercado de Guadalajara, cuando fui a visitar a Jimena en su primer departamento de casada. Ella estaba tan orgullosa ese día. Su marido, Roberto, era un empresario de muebles. Venía de una familia acomodada. Yo pensé, lo logró. Mi hija tendrá la vida que yo nunca pude darle. Qué equivocada estaba. Escuché pasos en el pasillo. Jimena apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama, el cabello negro y lacio cayéndole sobre los hombros. Tiene 38 años, pero en las mañanas, sin maquillaje, todavía puedo ver a la niña de 8 años que lloraba en mis brazos cuando su padre nos dejó. «Buenos días, mamá», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, mi amor. Te hice café». Se sentó en la mesa de madera raspada, donde comimos durante décadas. Tomó la taza entre sus manos, sopló suavemente. «Tiene manos bonitas, Jimena. Largas, de dedos finos, con las uñas siempre perfectas. Nada que ver con las mías, deformadas por la artritis, con manchas de la edad. ¿Dormiste bien?», le pregunté sirviéndole una concha en un plato. «Más o menos. Tuve pesadillas. No me dijo de qué. Jimena ya no me cuenta esas cosas. Desde que volvió de Guadalajara hace 3 años, derrotada y rabiosa después de que Roberto la dejara por su secretaria, mi hija se volvió una caja cerrada. Vive en el cuarto de atrás, el que fue su habitación de adolescente, rodeada de sus cosas pero ausente, como un fantasma que habita su propio pasado. «Mamá», dijo de repente, dejando la taza sobre la mesa. «Tengo una idea». La miré. Había algo diferente en su voz, una especie de entusiasmo forzado. «¿Qué idea, hija?» «Deberíamos hacer un viaje, tú y yo, como cuando yo era niña y nos íbamos a la playa en el camión». El corazón me dio un vuelco. Hacía años que Jimena no proponía nada que implicara pasar tiempo juntas. Desde que volvió, nuestras conversaciones eran monosílabos en el desayuno y silencios en la cena. «¿Un viaje?», repetí, sin poder ocultar la sorpresa. «Sí, a Oaxaca, a ver la casa de tía Luz. Tía Luz, mi hermana menor, la única familia que me quedaba además de Jimena. Murió hace 6 meses de cáncer de páncreas, tan rápido que apenas tuvimos tiempo de despedirnos. Me dejó su casa en Oaxaca, una casita colonial en el centro histórico, y sus ahorros. No era mucho, pero para una maestra jubilada como yo, era un milagro». «¿Por qué quieres ir a Oaxaca?», pregunté, tratando de entender. Jimena se encogió de hombros. «Para reconectarnos, mamá. Hace años que no pasamos tiempo de calidad juntas. Y la casa. Deberíamos verla, decidir qué hacer con ella». Algo en mi pecho se aflojó. Tal vez mi hija todavía me quería. Tal vez solo necesitaba tiempo para sanar de su divorcio, de sus desilusiones. Tal vez este viaje era su forma de tender un puente. «Me parece bonito, Jimena», dije, y mi voz se quebró un poco. «Me gustaría mucho». Ella sonrió. Pero ahora, recordando ese momento mientras escribo esto desde un cuarto de hotel en el centro de Hermosillo, me doy cuenta de que esa sonrisa nunca llegó a sus ojos. Era la sonrisa de alguien que está representando un papel. «Perfecto», dijo. «Salimos mañana temprano. Es un viaje largo, como 8 horas, pero podemos ir despacio, parando donde queramos. ¿Mañana?». Me sorprendió la prisa. «¿Por qué no? No tienes nada urgente aquí, ¿verdad?». Tenía razón. No tenía nada. Mis días eran todos iguales. Levantarme temprano, hacer café, caminar al mercado para comprar verduras, cocinar, ver la televisión, dormir. La jubilación me había dejado sin propósito. Mis antiguas alumnas ya no me visitaban. Mis amigas maestras estaban muertas o enfermas. Mi vida se había reducido a estas 4 paredes y a la presencia silenciosa de una hija que me toleraba más que me amaba. No tengo nada urgente», admití. «Entonces está decidido». Jimena se levantó, dejando la concha intacta en el plato, y se fue a su cuarto. La escuché hablar por teléfono, pero no entendí las palabras. Después se duchó, se arregló y salió. Dijo que tenía que resolver unos asuntos antes del viaje.
Volvió al anochecer con comida china y una botella de vino blanco. «Brindemos por nuestro viaje, mamá», dijo sirviéndome una copa. Yo no tomo alcohol casi nunca, pero esa noche bebí. Quería creer que mi hija había vuelto a mí. Quería creer que todavía había tiempo de reparar lo que se había roto entre nosotras. Esa noche soñé con Luz. Mi hermana estaba parada en un campo de nopales, bajo un sol cegador, y me hacía señas con las manos. «Amparo», me decía. «No confíes, no confíes». Me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Eran las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio. Me levanté para ir al baño y al pasar frente al cuarto de Jimena, vi luz por debajo de la puerta. Escuché su voz, baja pero intensa, hablando con alguien por teléfono. «Te digo que mañana estará resuelto. Sí, lo tengo todo planeado». No, ella no sospecha nada. Después del viaje todo será mío. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mano en la pared para no caerme. El mundo se movió bajo mis pies, pero no dije nada. No golpeé la puerta. Volví a mi cuarto como una ladrona, sintiéndome ridícula y patética. «Estás paranoica», me dije. «Son tus inseguridades de vieja. Jimena te quiere. Esto es solo un malentendido». Pero esa vocecita dentro de mí, esa vocecita que suena como mi madre, como las monjas del colegio donde estudié de niña, como la conciencia que siempre me ha guiado, me susurraba: «Amparo, abre los ojos. Algo no está bien». No dormí el resto de la noche. A las 6 de la mañana, Jimena golpeó mi puerta. «Mamá, levántate. Hay que salir temprano para evitar el calor de mediodía». Me vestí con manos temblorosas, falda floreada hasta las rodillas, blusa blanca de algodón, zapatos cómodos. Metí en una bolsa pequeña mi cartera, mi rosario de nácar que fue de mi abuela, una foto vieja de Luz y yo en la playa de Guaymas, mi celular. Jimena ya había cargado una maleta grande en el carro. Mi carro, un Tsuru 2010 blanco que compré de segunda mano con mis ahorros de maestra. El único bien material que tenía a mi nombre. «¿Llevas mucha ropa?», pregunté al ver la maleta. «Vamos a estar varios días, mamá. Hay que llevar opciones», asentí. Todo parecía normal. Todo parecía razonable. Salimos de Hermosillo cuando el sol apenas empezaba a despuntar sobre las montañas del este. El aire todavía estaba fresco, pero se sentía la promesa del calor brutal que vendría después. Es noviembre. Pero aquí en Sonora, el otoño es solo un nombre, no una realidad. El calor persiste, terco, hasta bien entrado diciembre. Jimena manejaba. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando cómo la ciudad se quedaba atrás. Las casas bajas pintadas de colores pastel, las tienditas de abarrotes con sus letreros despintados, los perros callejeros durmiendo en las sombras, las señoras barriendo las banquetas frente a sus casas. Mi ciudad, la ciudad donde nací, donde me hice maestra, donde crié a mi hija sola. ¿La volvería a ver? Ese pensamiento apareció de la nada y me asustó. Lo espanté como se espanta una mosca. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Jimena sin mirarme. Sí, solo pensaba. ¿En qué? En nada importante. Mentira. Pensaba en la conversación de anoche. Pensaba en el sueño con Luz. Pensaba en que algo en todo esto no encajaba, pero no sabía qué. Tomamos la carretera federal 15 hacia el sur. El paisaje cambió de ciudad a desierto en cuestión de minutos. Cactus saguaro gigantes con brazos levantados como en oración. Matorrales espinosos. Tierra roja y seca que se extendía hasta el horizonte. El cielo inmenso. Azul pálido. Sin una sola nube. Jimena puso música. Canciones modernas que no reconocí, con ritmos electrónicos que me parecían todos iguales. Ella tarareaba de vez en cuando, tamboreando los dedos sobre el volante. Parecía relajada, parecía feliz. Y yo, sentada a su lado, sentía crecer dentro de mí un nudo de ansiedad que no podía explicar. Paramos en un Oxxo después de 2 horas de camino. Jimena compró refrescos y papas fritas. Yo solo pedí un agua. En el baño del establecimiento, mientras me lavaba las manos,
Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era pequeña, asustada, con arrugas profundas alrededor de los ojos. «¿Qué estás haciendo, Amparo?», me pregunté en silencio. «¿Por qué sientes que algo malo va a pasar?». No tuve respuesta. Seguimos manejando. El sol subió y subió hasta quedar justo encima de nosotras. Implacable. El aire acondicionado del carro empezó a fallar. Jimena maldijo en voz baja y abrió las ventanas. El viento caliente entró como una bofetada. «¿Falta mucho?», pregunté. «Unas 3 horas más, tal vez 4». Asentí. Cerré los ojos tratando de descansar, pero el calor y la incomodidad lo hacían imposible. Además, cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Luz en mi sueño, haciéndome señas, advirtiéndome. Fue entonces cuando salimos de la carretera principal. «¿A dónde vamos?», pregunté, incorporándome. «Hay un atajo», dijo Jimena. «Un camino secundario que nos ahorra como 1 hora». «¿Estás segura?». «No veo señales». «Confía en mí, mamá. Pasé por aquí cuando vine a ver a tía Luz hace unos meses. No recordaba que Jimena hubiera visitado a Luz antes de su muerte. Mi hermana nunca lo mencionó. Pero tal vez simplemente olvidé. Últimamente olvido muchas cosas. La edad. El camino secundario era de terracería, lleno de baches. El carro brincaba y chirriaba. Me aferré al tablero con mis manos doloridas. «Jimena, esto no se ve bien». «Relájate, mamá. Ya casi llegamos». «¿A dónde?». Eso no lo dijo. El paisaje se volvió más desolado. Ya no había cactus altos, solo matorrales bajos y tierra polvorienta. A lo lejos se veían montañas grises, onduladas como olas petrificadas. El silencio era absoluto, roto solo por el motor del carro y el crujir de las piedras bajo las llantas. Y entonces lo vi. Un puesto de gasolina abandonado en medio de la nada. Las bombas estaban oxidadas, con los vidrios de los medidores rotos. El techo de lámina estaba medio caído. Las paredes de concreto tenían grafitis borrosos y agujeros de bala. No había un alma a la vista, solo el viento, levantando remolinos de polvo. Jimena detuvo el carro. «¿Por qué paras aquí?», pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago se apretaba. «Necesito estirar las piernas», dijo ella sin mirarme. «Pero no hay nada aquí, Jimena. Sigamos». «Bájate, mamá». Algo en su voz me heló la sangre. Era un tono que nunca había escuchado. Frío, decidido, final. «¿Qué?». «Bájate del carro». Ahora. La miré. Realmente la miré. Y lo que vi en sus ojos me partió en 2. Desprecio puro, sin filtro, sin máscara. El desprecio que tal vez siempre había estado ahí, pero que ella había ocultado bien. «Jimena, no entiendo». «¿Quieres que te lo explique?», dijo ella, girándose hacia mí con una sonrisa horrible. «Está bien, te lo diré. Estoy harta de ti, mamá. Harta de tu voz quejumbrosa, de tus manos torcidas, de tu cara de mártir. Harta de que todos me digan, pobrecita tu mamá, tan abnegada, tan sacrificada. ¿Sabes qué? No te pedí que te sacrificaras por mí. Tú elegiste ser una mártir. Y ahora vas a elegir bajarte de mi carro». «¿Tu carro?», susurré. «Este es mi carro, Jimena». Ella se rió. Una risa seca, sin humor. «Ya no, mamá. Desde esta mañana todo lo tuyo es mío. La casa, el carro, los ahorros de tía Luz, todo. Firmaste los papeles ayer, ¿recuerdas? Estabas tan emocionada por nuestro viaje que firmaste sin leer». El mundo se detuvo. Las palabras tardaron en procesarse, como si mi cerebro ya no funcionara bien. Yo no firmé nada. «Sí lo hiciste. Anoche, después de la segunda copa de vino, te puse las hojas enfrente y tú firmaste. Tan confiada, tan idiota». Me llevé la mano a la boca. Recordé vagamente unos papeles sobre la mesa. «Es solo un consentimiento para el viaje, mamá, por si pasa algo en la carretera». Y yo firmé. Dios mío, firmé. «Ahora bájate», dijo Jimena, abriendo su puerta. «O te bajo yo». Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. Mis piernas apenas me sostenían cuando bajé. El calor del mediodía me golpeó como un puño. El aire olía a polvo
y a abandono. Jimena dio la vuelta al carro. Se paró frente a mí. Bajo la luz brutal del sol, su cara parecía la de una extraña. ¿Dónde estaba mi niña? ¿Dónde estaba la pequeña que se sentaba en mis piernas a escuchar cuentos? ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. ¿Por qué?, repitió ella cruzándose de brazos. Porque me cansé de esperar a que te murieras, mamá. Porque necesito ese dinero ahora, no en 10 años cuando finalmente te dignes a morirte. Porque toda mi vida ha sido un peso en mi espalda y ya no quiero cargarte más. Cada palabra era una puñalada. Yo te di todo. No me diste nada que yo quisiera, escupió ella. Me diste pobreza. Me diste una casa vieja y ropa de segunda mano. Me diste la vergüenza de ser la hija de la maestra pobre. ¿Sabes cuánto me burlaban en la escuela? ¿Sabes lo que se siente ser la única niña sin papá, con una madre que olía a tiza y a cansancio? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas. Yo hice lo mejor que pude. Pues no fue suficiente, dijo Jimena. Nunca fue suficiente. Se acercó más, me tomó de los hombros y con un susurro que fue peor que cualquier grito dijo: ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Que hueles a vieja, a enfermedad, a muerte, y no aguanto más ese olor. Cada noche duermo en esa casa y siento que me estoy pudriendo contigo. Me soltó con un empujón. Yo retrocedí, tropezando con mis propios pies. Caí sentada sobre la tierra caliente. No aguanto más tu olor a vejez, repitió. Así que arréglate sola. Caminó de vuelta al carro, subió, prendió el motor. «Jimena», grité, «no puedes dejarme aquí». Asomó la cara por la ventana. Sus ojos estaban secos. No había una pizca de duda, de arrepentimiento, de humanidad. Puedo y lo estoy haciendo. Adiós, mamá. El carro arrancó, levantando una nube de polvo rojo. Yo me quedé ahí, sentada en el suelo del desierto, viéndola alejarse. Viendo cómo mi única hija, la niña que crecí con amor infinito, me dejaba para morir en este lugar olvidado. El silencio después fue completo. No había pájaros, no había insectos, solo el viento, silbando entre las ruinas del puesto abandonado, y el latido de mi corazón, demasiado rápido, demasiado doloroso. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, tal vez 5 minutos, tal vez 20. El sol me quemaba el cuero cabelludo a través del pelo blanco. La boca se me secó, las manos me temblaban. Y entonces, en medio de la desesperación y el shock, recordé algo. Recordé una conversación con Luz. Fue 3 semanas antes de que muriera, cuando fui a visitarla a Oaxaca. Estaba tan delgada, tan amarilla por la enfermedad, pero su mente seguía clara. «Amparo», me dijo tomando mi mano con sus dedos helados. «Necesito que me prometas algo. Si Jimena alguna vez te hace daño, si alguna vez te traiciona, quiero que sepas que yo ya tomé precauciones». «¿Qué precauciones, Luz?» Hablé con el licenciado Morales. Es un buen hombre. Va a misa todos los domingos. Le dejé instrucciones muy claras. La herencia, la casa, todo. Tiene condiciones. Jimena no puede simplemente quedarse con todo. Hay papeles que tú debes firmar, pero papeles reales, frente al notario. No te dejes engañar. Luz, ¿por qué dices esto? Jimena es mi hija, y por eso mismo necesitas protegerte. Yo he visto cosas en esa muchacha, Amparo. Cosas que tú no quieres ver porque eres su madre. Pero yo no soy su madre. Y te digo, ten cuidado. No le hice caso entonces. Pensé que era el dolor, la enfermedad, hablando. Pero ahora, sentada en este desierto, entendí que Luz me había estado protegiendo incluso desde su tumba. Con manos temblorosas, saqué mi celular del bolsillo de la falda. Milagrosamente tenía señal. Poca, pero suficiente. Busqué en mi lista de contactos. Ahí estaba. Lic. Arturo Morales. Luz me había dado su número el día antes de morir. «Guárdalo bien, hermana, por si acaso». Marqué. El teléfono sonó 3 veces. 4. Pensé que no contestaría, pero al 5.º timbrazo escuché su voz. «Bueno». «Licenciado Morales», dije.
y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Soy Amparo Cifuentes, hermana de Luz». Hubo una pausa. Luego: «Doña Amparo, ¿está usted bien? Suena alterada. Mi hija me abandonó en el desierto. Dice que firmé papeles dándole mi herencia. ¿Es eso posible?». Otra pausa, más larga. Cuando habló, su voz era dura. «No, doña Amparo, eso no es posible. Los papeles que su hermana dejó son muy claros. Cualquier transferencia requiere su firma ante mí, como notario, con 2 testigos presentes. Lo que su hija tiene son papeles falsos o fraudulentos». Cerré los ojos. «Gracias, Luz. Gracias. Licenciado, necesito ayuda. Estoy en un puesto de gasolina abandonado. No sé exactamente dónde. En algún lugar entre Hermosillo y Oaxaca. Mi hija se llevó el carro. Estoy sola». «Cálmese, doña Amparo. ¿Puede describir lo que ve alrededor?». Miré. A lo lejos había un letrero caído, medio cubierto por arena. «Hay un letrero», parece decir «San Rafael» o «San Ramón». No estoy segura. «Está bien. Eso es suficiente. Voy a contactar a la policía estatal. Su hija está manejando un vehículo que legalmente sigue siendo suyo. Si no me equivoco, se puede considerar robo de vehículo. ¿Tiene usted la placa del carro?». Yo las sabía de memoria. Se las di. «Perfecto. Quédese donde está, doña Amparo. No se mueva. Una patrulla llegará pronto. Y su hija será interceptada antes de que salga del estado». «Gracias», susurré. «Gracias, licenciado. Es mi deber. Luz fue una gran mujer. Me pidió que cuidara de usted y eso es exactamente lo que voy a hacer. Ahora cuelgue y ahorre batería. Yo me encargo». Colgué. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. La pantalla brillaba bajo el sol. Y entonces, por primera vez en horas, respiré. El aire caliente llenó mis pulmones. Me dolía todo el cuerpo. Tenía sed. Estaba aterrorizada. Pero por primera vez en años, sentí algo más. Una chispa diminuta de poder, de control. Mi hija me traicionó. Eso era un hecho. Pero no lo lograría. No se saldría con la suya. Me puse de pie lentamente, sacudiéndome el polvo de la falda. Caminé hasta la sombra del techo caído del puesto. Me senté en el suelo de concreto agrietado, apoyando la espalda contra la pared con grafitis, y esperé. El sol siguió su camino por el cielo. El calor era sofocante. En algún momento, una lagartija cruzó cerca de mí, rápida como un pensamiento. Más tarde, un pájaro, un correcaminos, apareció y me miró con ojos brillantes antes de desaparecer entre los matorrales. Pensé en Jimena, en la niña que fue, en la mujer en que se convirtió. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿O nunca la tuve realmente? Pensé en Luz, muriendo en esa cama de hospital, pero con la lucidez suficiente para protegerme. Hermana mía, qué distinto es el amor verdadero del amor, que solo es costumbre o obligación. Pensé en mí misma. Amparo Cifuentes, 71 años, artritis en las manos, solamente una vieja inútil, según mi hija, pero todavía viva, todavía con voz, todavía con la capacidad de decir no más. No sé cuánto tiempo pasó. El sol empezó a bajar. La luz cambió de blanca y brutal a dorada y suave. Y entonces escuché el motor. Me puse alerta. Un vehículo se acercaba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo. Por un momento absurdo pensé que era Jimena, que había vuelto, que se había arrepentido. Pero no era el Tsuru blanco. Era una camioneta pick-up negra con las insignias de la Policía Estatal de Sonora. La camioneta se detuvo frente al puesto. 2 oficiales bajaron. Uno era mayor, con bigote canoso. El otro joven, con cara seria. El mayor se acercó a mí. «¿Doña Amparo Cifuentes?» «Sí», dije poniéndome de pie con dificultad. «Soy el comandante Ríos. El licenciado Morales nos contactó. ¿Se encuentra usted bien? ¿Necesita atención médica?» «Estoy bien». Mentí. No estaba bien. Estaba destrozada. Pero mi cuerpo seguía funcionando. Su hija fue interceptada hace media hora en el retén de Guaymas. Está bajo custodia. El vehículo fue recuperado.
Asentí. No sentí triunfo. No sentí venganza. Solo un cansancio infinito. «¿Qué quiere que hagamos, señora?», preguntó el comandante. «Puede presentar cargos por robo de vehículo, por abandono de persona vulnerable, por fraude». Levanté la mano. Él se calló. «Déjeme pensar», dije. Y ahí, parada en ese desierto que había sido testigo de mi abandono, tuve que decidir. ¿Qué clase de mujer quería ser? ¿Una que busca justicia o una que busca venganza? ¿Una que castiga o una que suelta? No tenía la respuesta todavía. «Lléveme a donde está ella», dije finalmente. «Necesito verla a los ojos». El comandante asintió. «Como usted diga, señora». Me ayudó a subir a la camioneta. El asiento era alto y mis piernas protestaron. El oficial joven me pasó una botella de agua. Bebí como si llevara días sin hacerlo. Mientras nos alejábamos del puesto abandonado, miré por el espejo lateral. El lugar se hacía más pequeño en la distancia, triste y olvidado, como una herida que nunca sanó. Pero yo todavía estaba aquí, todavía respiraba. Y esta historia, mi historia, todavía no había terminado. Apenas comenzaba. El retén de Guaymas era un edificio bajo de concreto pintado de blanco, con el escudo del estado de Sonora descolorido por el sol. Llegamos cuando el cielo empezaba a ponerse naranja. Esa hora en que el desierto finalmente respira después del calor del día. El comandante Ríos me ayudó a bajar de la camioneta. Mis piernas temblaban, no sé si por el cansancio o por lo que estaba a punto de enfrentar. A través de las ventanas con barrotes vi movimiento adentro. Oficiales yendo y viniendo con papeles en las manos. «Su hija está en la sala de entrevistas», dijo el comandante. «¿Está segura de que quiere verla? Podemos proceder sin que usted tenga que estar presente». «Necesito verla», repetí, aunque una parte de mí quería salir corriendo. Me guió por un pasillo estrecho que olía a sudor, café recalentado y ese aroma particular de las oficinas de gobierno, papeles viejos y desesperanza burocrática. Pasamos frente a celdas vacías con literas de metal y grafitis en las paredes. Mis zapatos chirriaban contra el piso de linóleo. Nos detuvimos frente a una puerta metálica con una ventana pequeña de vidrio reforzado. El comandante se asomó primero. «Ahí está», dijo. «¿Quiere que entre con usted?». Negué con la cabeza. Esto tenía que hacerlo sola. Abrió la puerta. El chirrido me puso los pelos de punta. Jimena estaba sentada en una silla de plástico junto a una mesa de metal atornillada al piso. Tenía las manos sobre la mesa, sin esposas, pero vigilada por una oficial joven que estaba de pie en la esquina. Cuando entré, Jimena levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Esperaba ver arrepentimiento, vergüenza, miedo, pero lo que vi fue rabia pura. Sus ojos brillaban con una furia que nunca antes había visto. Ni siquiera cuando Roberto la dejó, ni siquiera cuando su padre nos abandonó. «Viniste», dijo, y su voz era veneno. «Sí», respondí, quedándome de pie cerca de la puerta. No me atrevía a acercarme más. «¿Contenta?», preguntó con una sonrisa torcida. «¿Te sientes poderosa ahora, mamá? ¿Llamaste a la policía para humillarme?». Cada palabra me dolía como si me estuvieran sacando pedazos. «¿Por qué lo hiciste, Jimena?». Mi voz salió quebrada. «¿Por qué me dejaste ahí?». Ella se echó hacia atrás en la silla, cruzándose de brazos. «Ya te lo dije en el desierto. Porque estoy harta. Porque necesito el dinero. Porque ya no te aguanto. Yo te di todo. Deja de decir eso», gritó poniéndose de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo metálico. La oficial dio un paso adelante, alerta, pero Jimena levantó las manos. «Tranquila, no voy a tocarla. No vale la pena ni eso». Se giró hacia mí, temblando de ira. «¿Quieres saber la verdad, mamá? ¿La verdad completa? ¿Sin tus fantasías de mártir sacrificada? Te voy a decir todo lo que nunca me atreví a decirte. Jimena, por favor». «No, ahora me vas a escuchar». Se acercó un paso. Yo retrocedí instintivamente hasta tocar la pared. «Toda mi vida», dijo, y su voz era baja ahora, más peligrosa que cuando gritaba. «Fui la pobre hija de doña Amparo.
La niña sin papá. La que usaba uniformes remendados. La que llevaba tortas de frijoles cuando las otras niñas llevaban lunch de las tiendas americanas. No teníamos dinero, Jimena. Hacía lo que podía. ¿Sabes lo que me decían en la escuela? Tu mamá huele a gis. Tu mamá parece una criada. ¿Sabes cuántas veces me burlaron porque tú ibas a recogerme con tu vestido de maestra, toda sudada y cansada? ¿Cuántas veces deseé tener una mamá normal, con un trabajo normal, con un marido normal? Yo no elegí que tu padre nos dejara, pero sí elegiste quedarte. Su voz subió de nuevo. Pudiste haberte vuelto a casar. Don Héctor, el dueño de la papelería, te propuso matrimonio 3 veces. Era un buen hombre, tenía dinero, me caía bien. ¿Y qué hiciste? Lo rechazaste, porque tú preferías tu papel de víctima, de madre abnegada que se sacrifica por su hija. Don Héctor, claro que lo recordaba. Un hombre amable, viudo, con 2 hijos ya grandes. Me había invitado a cenar varias veces. Jimena tenía razón. Me propuso matrimonio, pero yo había dicho que no. No porque quisiera ser víctima, sino porque no lo amaba, dije en voz baja. ¿Y qué? Escupió Jimena. El amor es un cuento de hadas, mamá. Lo que importa es la seguridad, el dinero, la estabilidad. Pero tú preferiste tu pureza moral, tu dignidad, tus rezos de rosario todas las noches. ¿Y quién pagó el precio? Yo, siempre yo. Me quedé callada. No sabía qué decir. Parte de lo que decía era cierto. Había rechazado a don Héctor. Había elegido criarla sola, pero lo había hecho porque pensé que era lo correcto. Porque mi madre me enseñó que el matrimonio sin amor era una mentira. Porque en la iglesia el padre Ramírez siempre decía que Dios premia la paciencia y la rectitud. ¿Me había equivocado? ¿Había sido egoísta sin darme cuenta? Cuando me casé con Roberto, continuó Jimena, paseándose ahora por la habitación pequeña como un animal enjaulado, pensé que finalmente iba a tener la vida que merecía. Una casa bonita, dinero, respeto. Pero su familia nunca me aceptó. ¿Sabes por qué? Porque investigaron de dónde venía. Descubrieron que mi mamá era una maestra pobre de Hermosillo, que mi papá nos había abandonado, que yo no tenía linaje, ni apellidos importantes, ni nada. Roberto te amaba. Roberto me toleraba. Me interrumpió. Me usaba. Y cuando apareció Carla, su secretaria, con su título universitario y su papá empresario, yo dejé de ser útil. Me corrió como si fuera basura. Y volví contigo, a esa casa vieja, a esa vida miserable. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver las venas en sus ojos, rojas por las lágrimas que no quería derramar. ¿Y sabes qué fue lo peor de todo? Que tú estabas feliz de que volviera, feliz de tenerme de vuelta en tu casa, bajo tu control, dependiendo de ti otra vez. Admítelo, mamá. Te gustó que mi matrimonio fracasara. Te gustó tenerme de vuelta como tu proyecto fallido. Eso no es cierto, susurré, pero mi voz no sonó convincente ni para mí misma, porque había una parte de verdad ahí. Cuando Jimena volvió derrotada, yo sí sentí, no alegría, pero sí un alivio extraño, como si finalmente pudiera cuidarla de nuevo, como si tuviera un propósito otra vez. Dios mío, ¿había sido tan ciega? ¿Tan egoísta? Cuando tía Luz murió, dijo Jimena, y ahora su voz era más suave, más peligrosa, y supe que te había dejado dinero. Vi una salida, finalmente una oportunidad de empezar de nuevo, con capital, con posibilidades, pero necesitaba que tú ya no estuvieras. Querías que muriera, dije, y no era una pregunta. Ella no lo negó, solo me miró con esos ojos vacíos. Al principio pensé en esperar, en cuidarte hasta que murieras naturalmente, pero podías vivir 10 años más, 15, y yo no tengo ese tiempo. Tengo 38 años, mamá. Mi vida ya se me fue entre tus sacrificios y mis fracasos. Necesitaba ese dinero ahora. Entonces planeaste esto, el viaje, los papeles falsos, abandonarme en el desierto.
No pensé dejarte morir, dijo rápidamente, demasiado rápidamente. Solo quería asustarte, hacer que firmaras los papeles reales cuando te rescataran, usar tu miedo para... Mentira. La palabra salió de mi boca con una claridad que me sorprendió. Jimena parpadeó. ¿Qué? ¿Qué es mentira? Repetí, y algo dentro de mí se endureció. Si solo querías asustarme, me habrías dejado en un lugar con sombra, con acceso a agua. Me habrías llamado después de 1 hora para rescatarme. No, me dejaste en el peor momento del día, bajo el sol más fuerte, sin nada. Querías que muriera de insolación o deshidratación. Y después dirías que fue un accidente, que me bajé a estirar las piernas y te perdiste. Y cuando volviste yo, ya no estaba. Jimena abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo no soy una asesina. ¿No? Mi voz era más fuerte ahora. Entonces, ¿qué eres? Ella se desmoronó. Literalmente se dobló sobre sí misma, cubriéndose la cara con las manos. Un sonido salió de su garganta, algo entre un sollozo y un gemido animal. No sé, susurró. No sé qué soy. No sé quién soy. Solo sé que estoy rota, mamá. Estoy tan rota por dentro que no siento nada. Ni siquiera cuando te dejé ahí. Ni siquiera ahora. Y ahí, viendo a mi hija desmoronarse frente a mí, sentí algo que no esperaba. Piedad. No perdón. Todavía no. Pero piedad. ¿Cuándo te rompiste, Jimena? Pregunté suavemente. Ella levantó la cara. Tenía los ojos rojos, las mejillas mojadas. No sé. Tal vez siempre estuve rota. Tal vez nací rota. No, dije. Los bebés no nacen rotos. Algo te pasó. Algo que nunca me dijiste. Ella me miró durante largo tiempo. La oficial en la esquina se movió incómoda. El comandante Ríos abrió la puerta ligeramente, checando que todo estuviera bien. Le hice una seña de que esperara. ¿De verdad quieres saber?, preguntó Jimena finalmente. Sí. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Respiró hondo y comenzó a hablar con una voz tan baja que tuve que acercarme para escucharla. ¿Te acuerdas de cuando tenía 12 años y empecé a sacar malas calificaciones? ¿Cuando dejé de hablar en casa y me la pasaba encerrada en mi cuarto? Asentí. Claro que lo recordaba. Había sido un año difícil. Pensé que era la adolescencia, las hormonas, el proceso normal de crecer. Me llevaste con el padre Ramírez para que me aconsejara, para que me hablara de Dios y de ser una buena hija. El padre Ramírez, un sacerdote mayor, muy respetado en la comunidad. Había sido párroco de nuestra iglesia durante 20 años. Murió hace 5 años de un infarto. El padre te tenía cariño, dije confundida de por qué lo mencionaba. Jimena soltó una risa amarga. Horrible. El padre Ramírez me tenía cariño. Sí, demasiado cariño. El mundo se detuvo. Las palabras tardaron en procesarse, como si estuvieran en un idioma que no entendía. Cuando finalmente llegaron a mi cerebro, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No, susurré. No, Jimena. No me digas que... Cada martes por la tarde, continuó ella mirando al techo, como si las palabras no pudieran salir si me miraba a los ojos. Durante 6 meses, en la sacristía. Me decía que era un secreto especial entre Dios, él y yo. Que si lo contaba, iríamos las dos al infierno. Tú por haber criado una niña mentirosa y yo por inventar pecados contra un hombre santo. No podía respirar. El cuarto daba vueltas. Dejé de ir cuando él finalmente se aburrió de mí y empezó a prestarle atención a otra niña del catecismo, una más pequeña, más inocente. Yo ya estaba dañada, según él. Dios mío, gemí. Dios mío, Jimena, ¿por qué nunca me dijiste? Ella me miró entonces, y en sus ojos vi toda la rabia, todo el dolor, toda la traición que había estado guardando durante 26 años. Te lo dije, mamá. ¿Qué? Te lo dije, repitió, y su voz era dura como piedra. Cuando tenía 13 años, después de que finalmente dejó de tocarme, me armé de valor y te lo dije. Una noche en la cocina. ¿No te acuerdas? Busqué en mi memoria.
desesperada. Una noche en la cocina. Jimena tenía 13. Y entonces lo recordé. Un flashback tan vívido que dolió físicamente. Estábamos cenando quesadillas. Jimena llevaba días rara, nerviosa. De repente dejó de comer y dijo sin mirarme: «Mamá, el padre Ramírez. Él me toca de una forma que no me gusta». Y yo: «Dios me perdone, yo. Te dije que no inventaras cosas», susurré, llevándome las manos a la boca. «Te dije que el padre era un hombre santo y que no debías hablar mal de él. Me dijiste», continuó Jimena con una calma aterradora, «que probablemente estaba confundida, que tal vez él solo estaba siendo cariñoso como un abuelo, que yo estaba en una edad difícil y veía cosas que no eran, y después me llevaste a confesarme con él, para que yo le pidiera perdón a Dios por mis pensamientos impuros». Cada palabra era un clavo atravesándome. «Jimena, yo no sabía. No entendí». «Sí sabías», dijo. «En el fondo sabías, pero era más fácil no creerme, porque si me creías, tendrías que enfrentar que llevaste a tu hija a la boca del lobo, que confiaste en el hombre equivocado, que tu fe ciega en la iglesia valía más que mi palabra». Me desmoroné contra la pared, deslizándome hasta quedar sentada en el piso. Los sollozos salieron de mí como vómito, incontrolables, desgarradores. «Lo siento», gemí. «Lo siento, lo siento, lo siento». «No quiero tus disculpas», dijo Jimena de pie frente a mí como un juez. «Tus disculpas no borran lo que pasó, no devuelven mi infancia, no me reparan». «Entonces, ¿qué quieres?», pregunté entre lágrimas. «¿Qué puedo hacer?». «Nada», respondió. «No puedes hacer nada. Por eso te iba a dejar en el desierto, porque finalmente iba a ser libre de ti, de esa casa, de todos los recuerdos. Iba a empezar de cero con el dinero de tía Luz, lejos de Hermosillo, lejos de todo». La oficial se acercó entonces. «Señora, debemos continuar con el proceso. Necesitamos tomar su declaración oficial». Jimena se dejó guiar dócilmente de vuelta a la silla. Yo me quedé en el piso, incapaz de moverme. El comandante Ríos entró y me ayudó a levantarme. Me sacó de la habitación. En el pasillo me dijo: «¿Desea presentar los cargos formales, doña Amparo? Tenemos suficiente para proceder por robo de vehículo y abandono de persona vulnerable». No pude responder. Me llevó a otra oficina, me sentó en una silla, me dio agua. Alguien puso una manta sobre mis hombros, aunque no hacía frío. Todo era irreal, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Mi hija fue abusada por un sacerdote y yo no le creí. Mi hija me lo dijo y yo la callé. ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se procesa algo así? Una asistente social entró. Una mujer de unos 50 años, con cara amable pero ojos que habían visto demasiado. «Doña Amparo, soy Marta Delgado. Trabajo con víctimas. ¿Puedo hablar con usted?». Asentí vagamente. Se sentó junto a mí, no frente a mí. Era un detalle pequeño pero importante. Escuché parte de lo que su hija le dijo sobre el abuso. «Yo no le creí», susurré. Cuando me lo dijo, yo no le creí. «Es común», dijo Marta suavemente. «Los abusadores eligen víctimas cuidadosamente. Construyen reputaciones impecables. Se ganan la confianza de la comunidad. Cuando un niño habla, parece más fácil creer que el niño está confundido que creer que el hombre bueno es un monstruo. Pero yo soy su madre. Se suponía que debía protegerla». «Sí», dijo Marta, y no me dio consuelo falso, lo cual aprecié. «Se suponía», y no lo hizo. Eso es un hecho. Pero también es un hecho que muchas madres, especialmente de su generación, educadas en ambientes religiosos muy cerrados, han cometido el mismo error. No la justifica, pero no está sola en esa culpa. «¿Qué hago ahora?», pregunté mirándola a los ojos. «¿Cómo arreglo esto?». «No puede arreglarlo», dijo Marta honestamente. «El daño está hecho, pero puede empezar a responder de manera diferente. Puede creerle ahora, puede validar su dolor ahora, puede dejar de esperar que ella la perdone
y simplemente hacerse responsable de su parte. Ella quería que muriera. Sí, y eso está mal. Su hija cometió un crimen y tendrá que enfrentar las consecuencias. Pero los traumas no justifican los crímenes, aunque sí los explican. Su hija está rota, y usted tuvo un rol en esa ruptura, aunque no fuera intencional. Me quedé callada, digiriendo sus palabras. Afuera, el cielo se había oscurecido completamente. Por las ventanas se veían las luces de la gasolinera al otro lado de la calle. La vida normal continuaba mientras mi mundo se desmoronaba. El comandante Ríos regresó. «Doña Amparo, necesito que decida. ¿Presenta cargos o no?» Pensé en Jimena en esa celda. Pensé en todos los años de silencio. Pensé en cómo la había fallado cuando más me necesitaba. Pensé en el padre Ramírez, muerto y enterrado hace 5 años, nunca enfrentando justicia. Pensé en mi fe, en todas esas oraciones, todos esos rosarios, toda esa devoción a una institución que había albergado al hombre que destruyó a mi hija. «Quiero hablar con ella una vez más», dije. «Después decidiré». El comandante asintió. Me llevó de vuelta a la sala de entrevistas. Jimena estaba exactamente donde la habíamos dejado, mirando la pared con ojos vacíos. Cuando entré, ni siquiera volteó a verme. «Jimena», dije, y mi voz sonaba diferente, más vieja, más cansada, pero también más clara. «Te creo». Ella volteó lentamente. «¿Qué?» «Te creo. Lo que pasó con el padre Ramírez. Lo que me dijiste cuando tenías 13 años. Te creo ahora. Y lamento más de lo que las palabras pueden expresar no haberte creído entonces». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es demasiado tarde para eso». «Lo sé», dije. «Sé que es tarde. Sé que debí haberte protegido y no lo hice. Sé que mi fe ciega me convirtió en cómplice de tu abuso. No espero que me perdones. No merezco tu perdón». «Entonces, ¿por qué lo dices?», preguntó con voz quebrada. «Porque es verdad, y porque merecías escucharlo hace 26 años. Merecías que te creyera, que te defendiera, que persiguiera justicia para ti. Te fallé de la peor manera posible». Ella se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró como una niña pequeña, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Y yo quería abrazarla, pero sabía que no tenía derecho. Entonces ella dijo algo que me destruyó. «Por eso te odio tanto, mamá. No solo por no creerme entonces, sino porque cada vez que te miro, recuerdo a esa niña de 13 años que te contó su peor secreto, y tú la llamaste mentirosa. Cada vez que te veo rezando tu rosario, recuerdo cómo me llevaste a confesarme con él. Cada vez que huelo tu jabón de lavanda, recuerdo cómo me abrazabas después, pensando que habías hecho lo correcto». «Lo entiendo», susurré. «¿De verdad?». Me miró con ojos hinchados. «Porque yo pasé años tratando de ser buena, tratando de superar lo que pasó. Me casé pensando que el amor de un hombre me sanaría, pero no funcionó. Nada funciona. Ese trauma me persigue. Y tú me lo recuerdas constantemente solo con existir. Entonces, tal vez», dije, y las palabras me costaron todo. «Tal vez es mejor que no nos veamos más. Después de esto». Ella parpadeó sorprendida. «¿Qué? Si mi presencia te hace tanto daño, si no hay forma de reparar esto, tal vez lo mejor es que sigas tu vida sin mí en ella». «No voy a presentar cargos». «¿Qué?», repitió poniéndose de pie. «El carro es tuyo. Me lo quedo en papel, pero tú puedes usarlo. Voy a decirle al licenciado Morales que establezca un fideicomiso con el dinero de tía Luz. Una parte para ti, condicionada a que busques terapia. Una parte para una fundación que ayude a víctimas de abuso. Y una parte para mí, suficiente para vivir modestamente el tiempo que me quede». «¿Por qué harías eso?», preguntó desconfiada. «¿Es otro de tus martirios? ¿Otra forma de hacerte la santa?». «No», dije con honestidad. «Es porque tienes razón. Te debo más de lo que puedo pagarte. Y porque si hay algo de esa niña que yo crié todavía dentro de ti, tal vez con ayuda profesional pueda sanar. Pero no conmigo cerca. Yo soy parte de la herida.
Nos miramos durante largo tiempo. El silencio entre nosotras estaba lleno de todo lo que nunca podríamos decir, de todo lo que se había roto de forma irreparable. ¿Y tú?, preguntó finalmente. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a Oaxaca, a la Casa de Luz. Voy a vivir ahí el tiempo que me quede. Voy a tratar de encontrar paz con lo que hice y lo que no hice. Y voy a rezar, aunque ya no sé si alguien escucha mis rezos. ¿Sigues creyendo en Dios?, preguntó con amargura. ¿Después de todo? No sé, admití. Mi fe está rota, como tú, como todo. Pero es lo único que sé hacer, así que supongo que seguiré intentando. Jimena se sentó de nuevo, agotada. Estoy tan cansada, mamá. Yo también, hija, yo también. Llamé al comandante. Le dije mi decisión. Él no estaba de acuerdo, pero respetó mi voluntad. Los papeles se firmaron. Jimena quedaría libre esa noche con cargos reducidos, solo una multa por conducción imprudente. Antes de irme, me acerqué a ella una última vez. Jimena, si algún día, en el futuro, decides que quieres hablar conmigo, mi puerta siempre estará abierta, pero no voy a buscarte, no voy a llamarte, voy a respetar tu espacio, tu decisión, tu sanación. Ella no respondió, solo asintió ligeramente. Salí de esa habitación sabiendo que probablemente nunca volvería a ver a mi hija. El comandante Ríos me llevó a un hotel modesto en Hermosillo. Pagó la habitación de su propio bolsillo. Es lo menos que puedo hacer, señora. Era un hombre bueno. No todos están rotos. Esa noche, sola en la cama dura del hotel, con el aire acondicionado ruidoso y las luces de la calle filtrándose por las cortinas delgadas, lloré como no había llorado en años. Lloré por Jimena, por la niña que fue, por la mujer rota en que se convirtió. Lloré por mí, por mi ceguera, por mi complicidad. Lloré por el padre Ramírez y por todas las veces que había defendido su memoria, sin saber que era un depredador. Lloré por mi fe destrozada, por el Dios que dejó que esto pasara. Y en algún momento de la madrugada, agotada y vacía, saqué mi rosario del bolsillo. Esas cuentas de nácar que habían pasado por 3 generaciones de mujeres en mi familia. Las sostuve en mis manos deformadas. Traté de rezar, pero las palabras no venían, así que solo susurré. No sé si estás ahí, no sé si me escuchas, no sé si importa, pero si importa, ayúdala, a ella, no a mí. Ya no importo, pero ella todavía tiene tiempo de sanar. Por favor. No sentí ninguna respuesta, ninguna presencia, ninguna paz, solo el silencio y el zumbido del aire acondicionado. Afuera, Hermosillo dormía. Y yo, Amparo Cifuentes, 71 años, artritis en las manos y el corazón destrozado. Me pregunté si alguna vez volvería a sentirme completa. La respuesta, en ese momento, era no. Pero el sol saldría mañana. Y yo tendría que decidir qué hacer con el resto de mi vida, porque la historia todavía no terminaba. Apenas estaba en el momento más oscuro, justo antes del amanecer. Amanecí en Hermosillo sin haber dormido realmente. Solo había caído en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, donde las pesadillas se mezclan con los recuerdos hasta que no sabes qué es real. Me levanté a las 6, con el cuerpo adolorido y la mente nublada. El espejo del baño del hotel me mostró a una mujer que parecía haber envejecido 10 años en una noche. Ojeras profundas, piel grisácea, los labios agrietados. Una anciana destrozada. Me bañé con agua casi fría porque no sabía cómo ajustar la temperatura. Me vestí con la misma ropa de ayer porque no tenía otra cosa. Todo lo que poseía estaba todavía en aquel carro, que ahora legalmente seguía siendo mío, pero que le había cedido a Jimena. Bajé al lobby del hotel. El recepcionista, un muchacho joven con acné en las mejillas, me miró con algo parecido a la compasión. Probablemente el comandante Ríos le había contado algo de mi historia. «Buenos días, señora. ¿Desayunó algo? Tenemos café y pan dulce». Acepté el café, pero rechacé la comida. No tenía hambre. No había tenido hambre desde ayer. Me senté en el pequeño comedor anexo al lobby, con paredes pintadas de naranja desteñido y sillas de plástico.
Había 3 personas más. Un vendedor con maletín, una pareja joven discutiendo en voz baja y un niño de unos 6 años comiendo cereal y viendo caricaturas en un televisor viejo montado en la pared. El niño se reía con esa risa cristalina que solo tienen los niños cuando todavía no conocen el dolor. Y yo pensé en Jimena a esa edad, antes de que todo se rompiera, antes de que yo la rompiera al no creerle. Saqué mi celular. Tenía varios mensajes del licenciado Morales preguntando cómo estaba, si necesitaba algo, cuándo podíamos encontrarnos para formalizar los cambios al fideicomiso. Respondí brevemente. Hoy en la tarde, si es posible. Quiero resolver todo antes de irme a Oaxaca. También tenía un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con manos temblorosas. Era de Jimena. No sé por qué te escribo. Supongo que para decir que no te odio. Solo estoy muy cansada de todo. Voy a buscar ayuda como me pediste. No por ti, por mí. Si algún día logro estar mejor, tal vez te busque. O tal vez no. No lo sé. Solo. Gracias por soltarme. Leí el mensaje 3 veces. Lloré en silencio, con el café enfriándose en mis manos. Gracias por soltarme. Esas palabras se clavaron en mí. ¿Todo este tiempo la había estado asfixiando con mi amor? ¿Con mi necesidad de ser necesaria? A las 11 de la mañana tomé un taxi a la notaría del licenciado Morales. El despacho estaba en una casona antigua del centro histórico, con pisos de mosaico original y techos altos. La secretaria, una señora de mi edad con lentes de pasta gruesa, me recibió con amabilidad. «Doña Amparo, qué gusto verla bien. El licenciado la está esperando». Me hizo pasar a una oficina llena de libros de leyes empastados en cuero. El licenciado Morales era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una cara honesta. Se puso de pie cuando entré. «Doña Amparo, siéntese por favor. ¿Cómo se encuentra?» «Viva», dije, y fue la respuesta más honesta que pude dar. Pasamos 2 horas revisando documentos. Establecimos el fideicomiso como le había dicho a Jimena. Una tercera parte para ella, condicionada a que presentara comprobantes de asistencia a terapia psicológica durante al menos 2 años. Una tercera parte para crear una fundación de apoyo a víctimas de abuso sexual, particularmente aquellas abusadas por figuras religiosas. Y una tercera parte para mí, suficiente para vivir con modestia el resto de mis días. «¿Estás segura de esto?», preguntó el licenciado cuando terminamos. «Su hija intentó abandonarla para quedarse con todo. Tiene derecho a desheredarla completamente». «Estoy segura», dije. «Ella es víctima de sus propios traumas. Y yo tengo responsabilidad en esos traumas». No le conté los detalles. Algunos dolores son demasiado privados para compartir con extraños, por amables que sean. Firmé los papeles. El licenciado me entregó copias certificadas y me dio las llaves de la casa de luz en Oaxaca. «Su hermana fue una mujer extraordinaria», dijo. «Vino a verme 2 meses antes de morir. Me contó que presentía que algo no estaba bien con su sobrina. Por eso preparó todo esto, para protegerla a usted. Luz siempre fue más lista que yo», dije con una sonrisa triste. «No se menosprecie, doña Amparo. Tomar estas decisiones requiere mucha fortaleza. Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacía, como una cáscara de cacahuate. Ligera, frágil, hueca. Salí de la notaría cuando el sol estaba en su punto más alto. El calor de Hermosillo me golpeó como una cachetada. Caminé sin rumbo por las calles del centro. Pasé frente a la catedral, ese edificio blanco con sus 2 torres gemelas apuntando al cielo. Antes entraba todos los domingos. Antes me arrodillaba en esas bancas de madera y rezaba el rosario completo, sintiendo paz. Ahora solo sentía náusea. Pero algo me empujó a entrar de todas formas. Tal vez la costumbre, tal vez la necesidad de confrontar lo que había perdido. Adentro estaba fresco y oscuro. Olía a incienso y a cera de velas. Había poca gente. 3 viejitas rezando en voz baja en las primeras filas, un hombre de negocios parado frente al altar mayor con la cabeza agachada, una muchacha joven encendiendo veladoras en el costado. Me senté en la última banca.
Miré al Cristo crucificado que colgaba detrás del altar. Ese Jesús de yeso pintado, con su corona de espinas y su expresión de dolor eterno. ¿Dónde estabas?, le pregunté en silencio. ¿Dónde estabas cuando el padre Ramírez violaba a mi hija en la sacristía? ¿Dónde estabas cuando ella me lo dijo y yo no le creí? No hubo respuesta, solo el eco de mis propios pensamientos. Una anciana se sentó a mi lado. Debía tener más de 80 años, con la espalda encorvada y un chal negro sobre los hombros, a pesar del calor. ¿Primera vez que duda?, preguntó en voz baja, sin mirarme. ¿Disculpe? De Dios. Primera vez que duda de él. La miré sorprendida. ¿Cómo sabía? Se le nota en la cara, dijo como si leyera mi mente. Conozco esa expresión. Yo también la tuve una vez. ¿Y qué pasó?, pregunté. ¿Recuperó su fe? Algo mejor, dijo la anciana. Encontré una fe diferente. No la fe ciega que me enseñaron de niña, esa de obedecer sin cuestionar, sino una fe más honesta. Una fe que admite que no tenemos las respuestas, que a veces Dios es un misterio terrible, que el sufrimiento existe y no siempre tiene sentido. No sé si puedo vivir con esa clase de fe, admití. La alternativa es vivir sin fe alguna, dijo ella encogiéndose de hombros. Y eso también está bien. Cada quien encuentra su camino. Yo solo le digo que a veces el camino más honesto es aquel que admite que estamos perdidos. Se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón de madera que no había visto. Que Dios la acompañe, hija. O que la vida la acompañe. Es más o menos lo mismo. Y se fue, dejándome con sus palabras resonando en mi cabeza. Salí de la catedral 20 minutos después sin haber rezado una sola oración formal. Pero tal vez la conversación con esa anciana fue una oración en sí misma. Esa tarde tomé un autobús a Oaxaca. Un viaje de casi 8 horas a través de carreteras sinuosas que atravesaban montañas y valles. Me senté junto a la ventana y vi pasar el paisaje. Campos de maíz seco, pueblitos polvorientos con iglesias coloniales, vacas pastando bajo árboles escuálidos, niños vendiendo fruta en los retenes. México, mi país, tan hermoso y tan roto al mismo tiempo, como yo. Llegué a Oaxaca cuando ya era noche cerrada. La central de autobuses era un caos de vendedores ambulantes, familias con maletas enormes, choferes gritando destinos. Tomé un taxi al centro histórico. ¿A dónde, güerita?, preguntó el taxista, un hombre maduro con bigote poblado. Le di la dirección de la Casa de Luz. Él silbó suavemente. Bonita zona, cerca del Zócalo. Va a estar a gusto ahí. No le dije que no iba a Oaxaca para estar a gusto. Iba para existir. Apenas. La casa era tal como Luz la había descrito en nuestras conversaciones telefónicas. Una construcción colonial de 2 pisos, pintada de amarillo mostaza con ventanas verdes. La puerta principal era de madera maciza con clavos antiguos. Tuve que probar 3 llaves diferentes antes de que una finalmente girara. El interior olía a humedad y a tiempo detenido. Busqué el interruptor de la luz a tientas. Cuando finalmente lo encontré, la casa se iluminó revelando una sala pequeña, con pisos de barro cocido, paredes gruesas de adobe, vigas de madera en el techo. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando. Recorrí la casa lentamente. La cocina con su estufa de gas vieja y su alacena de madera tallada. El comedor con una mesa para 6 personas que probablemente nunca alojó más de 2. El baño con azulejos de talavera y una tina con patas de león. Y arriba, 2 recámaras. Una que había sido de Luz, con su cama de hierro forjado y su cómoda antigua. Y otra más pequeña, casi vacía, con solo un colchón en el suelo y una silla de mimbre. Elegí la recámara pequeña. No me sentía con derecho a ocupar el espacio de mi hermana todavía. Esa primera noche en Oaxaca fue extraña. La casa crujía con sonidos desconocidos. Las campanas de la iglesia cercana tocaron cada hora, marcando el paso del tiempo con solemnidad. Desde la ventana abierta entraba el olor a tlayudas, asándose en algún puesto callejero cercano.
mezclado con el aroma dulzón de las bugambilias que trepaban por la pared del patio. Me acosté en el colchón con mi ropa puesta, demasiado cansada para buscar sábanas, y por primera vez desde que Jimena me abandonó en el desierto, dormí profundamente, sin sueños, sin pesadillas, solo un vacío negro y misericordioso. Desperté con el sol entrando por la ventana y los pájaros cantando afuera. Por un momento no supe dónde estaba. Luego todo volvió. Jimena, el desierto, el padre Ramírez, la separación. Me levanté despacio. Exploré la alacena de la cocina y encontré café instantáneo, latas de frijoles, arroz en un frasco de vidrio. Suficiente para sobrevivir unos días hasta que pudiera ir al mercado. Puse agua a hervir en una olla abollada. Mientras esperaba, salí al patio trasero. Era pequeño pero hermoso. Macetas con geranios, un limonero en una esquina, un lavadero de cemento con azulejos pintados a mano. Las paredes estaban cubiertas de enredaderas con flores moradas. Luz había vivido aquí sola durante 15 años, desde que se jubiló de su trabajo como enfermera. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero había construido una vida tranquila, rodeada de belleza simple. ¿Por qué yo no pude hacer lo mismo? Los primeros días en Oaxaca fueron un proceso de adaptación física y emocional. Aprendí dónde estaba el mercado de abastos, gigantesco y abrumador, lleno de colores y olores y vendedoras gritando precios. Compré lo necesario: verduras, fruta, pollo, tortillas recién hechas que se vendían envueltas en servilletas de tela. También compré flores, no sé por qué. Tal vez porque Luz había llenado esta casa de flores y sentía que debía continuar la tradición. Poco a poco fui conociendo el barrio. La señora Remedios, que vendía tamales de mole negro en la esquina todas las mañanas. Don Chuy, el del puesto de periódicos, que siempre tenía un comentario sobre el clima. La joven Marisol, estudiante de arte que rentaba el departamento de al lado y pintaba en el patio hasta altas horas de la noche. Eran interacciones superficiales, pero me recordaban que todavía existía, que todavía era parte del mundo, aunque fuera en los márgenes. Las noches eran más difíciles. En la oscuridad, los pensamientos llegaban como buitres. Repasaba cada decisión que había tomado como madre, cada momento en que pude haber sido diferente, cada señal que ignoré. ¿Por qué no investigué más cuando Jimena empezó a tener pesadillas a los 12 años? ¿Por qué no insistí cuando ella cambió tan drásticamente? ¿Por qué permití que el padre Ramírez siguiera teniendo acceso a ella? La culpa me comía viva. Una tarde, 2 semanas después de llegar a Oaxaca, caminé al templo de Santo Domingo. Es uno de los edificios más hermosos de la ciudad. Una iglesia barroca con fachada de cantera verde y un interior cubierto de oro. Los turistas la fotografiaban constantemente, maravillados por su belleza. Yo entré buscando, no sé qué, respuestas, consuelo, castigo. Me senté en una banca lateral y miré los frescos del techo. Escenas bíblicas pintadas hace siglos, vírgenes y santos con caras serenas. Tanta belleza construida en nombre de una fe que, para mí, se había convertido en cenizas. Un sacerdote joven, de unos 30 años, estaba oyendo confesiones en un confesionario de madera tallada. Vi la fila de personas esperando su turno. Una señora mayor, un hombre de traje, una pareja joven tomada de la mano. Antes yo también hacía fila. Cada mes confesaba mis pequeños pecados, mentiras piadosas, pensamientos de orgullo, momentos de impaciencia. Y el padre me daba la absolución y yo salía sintiéndome limpia. Pero ¿cómo se confiesa la ceguera? ¿Cómo se confiesa no haber protegido a tu hija de un depredador? ¿Existe penitencia suficiente para eso? Me levanté para irme, pero el sacerdote joven me vio y me hizo una seña. La fila se había acabado. Yo era la única que quedaba en la iglesia. ¿Desea confesarse, hermana?, preguntó con voz amable. Todo en mí gritaba que huyera, pero algo más fuerte me empujó hacia el confesionario. Entré y me arrodillé en el reclinatorio gastado.
A través de la celosía de madera pude ver solo la silueta del sacerdote. «Bendígame, Padre, porque he pecado», comencé, aunque las palabras me sabían falsas en la boca. «Dime, hija, ¿cuánto tiempo ha pasado desde tu última confesión?» 6 meses. Pero no vine a confesar pecados pequeños, Padre. Vine a confesar algo que no tiene perdón. Hubo una pausa. El perdón de Dios es infinito, hija. Entonces Dios es más generoso que yo, dije con amargura, porque yo no puedo perdonarme. Y le conté todo. No planeaba hacerlo, pero las palabras salieron como vómito. Jimena, el padre Ramírez, mi incredulidad, el abandono en el desierto, la separación, todo. El sacerdote escuchó en silencio. Cuando terminé, pasó un largo momento antes de que hablara. «Hermana, lo que me cuentas es muy doloroso y entiendo tu culpa, pero necesito que escuches algo importante. Tú no abusaste de tu hija. Un hombre lo hizo. Un hombre que traicionó su vocación y su posición de confianza. La responsabilidad primaria es de él. Pero yo no le creí cuando me lo dijo. Y eso fue un error grave», admitió. «Un error que hirió profundamente a tu hija. Pero los errores, incluso los terribles, no son lo mismo que el mal intencional. Tú fallaste por ignorancia, por fe mal puesta, por miedo a confrontar una verdad horrible. Eso no te hace monstruo, te hace humana». «No merezco perdón», susurré. «El perdón no es algo que se merezca», dijo el sacerdote. «Es algo que se recibe, que se acepta. Tu hija tal vez nunca pueda perdonarte. Eso es su derecho. Pero tú puedes trabajar en perdonarte a ti misma, no para olvidar, sino para poder vivir con lo que hiciste y no hiciste». «¿Cómo? ¿Cómo se vive con esto?» «Un día a la vez», respondió. «Con humildad, con servicio, transformando tu dolor en algo que ayude a otros. Me dijiste que creaste una fundación para víctimas de abuso. Ese es un comienzo. Pero también necesitas trabajar tu propia sanación. Terapia, hermana. No solo oración. Fue la primera vez que un sacerdote me recomendaba terapia. ¿Y mi fe?», pregunté. «Ya no sé si creo en nada». «La duda no es lo opuesto de la fe», dijo. «Es parte de ella. Un fe que nunca duda es frágil. Una fe que ha sido cuestionada y aún así persiste. Esa es una fe real. Tal vez tu fe nunca será la misma que antes. Y está bien. Dios es lo suficientemente grande para nuestras dudas y nuestras rabias. Me dio la absolución, aunque yo no sentía merecerla. 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías», dijo. Pero añadió: «Y busca ayuda profesional. Es tan importante como la oración». Salí del confesionario sintiendo, no paz, pero sí un poco menos de peso. Como si hubiera compartido la carga con alguien y ahora era un poco más ligera. Esa noche busqué en internet psicólogos en Oaxaca. Encontré una clínica que ofrecía servicios con escala de pagos según ingresos. Llamé al día siguiente y pedí una cita. Mi primera sesión de terapia fue 2 semanas después. La psicóloga se llamaba Fernanda, una mujer de unos 45 años con cabello corto y lentes modernos. Su consultorio era pequeño pero acogedor, con plantas en las esquinas y un sofá cómodo. «Cuénteme por qué está aquí, doña Amparo», dijo sin preámbulos, y volví a contar mi historia. Esta vez fue un poco más fácil. Las palabras salían con menos dolor, como una herida que empieza a formar costra. Fernanda escuchó sin interrumpir. Al final dijo: «Vamos a trabajar en varias cosas. Primero, en procesar su trauma, porque lo que vivió también es traumático. Segundo, en aprender a vivir con su culpa sin que la paralice. Y tercero, en construir una identidad que no dependa de ser madre o de su fe religiosa. ¿Le parece bien?». Asentí, aunque la idea de construir una nueva identidad me aterraba. ¿Quién era yo si no era Amparo la maestra? ¿O Amparo la madre abnegada? ¿O Amparo la mujer de fe? Las semanas se convirtieron en meses. El calendario avanzó. Diciembre llegó con sus posadas, enero con su frío leve,
Febrero con su luz brillante. Yo me volví parte de Oaxaca. Empecé a trabajar como voluntaria en la Casa de la Mujer, un refugio para mujeres víctimas de violencia. No contaba mi historia completa, pero las mujeres ahí sentían que yo entendía el dolor, que no juzgaba. También comencé a ir a un grupo de lectura que se reunía en una librería del centro. Eran en su mayoría mujeres mayores como yo, leyendo novelas latinoamericanas y discutiéndolas con café y pan de yema. Por primera vez en años tenía amigas que no me conocían como la madre de Jimena, sino simplemente como Amparo. En terapia, lentamente, empecé a desenterrar capas de mi vida que nunca había examinado. Mi propia infancia con una madre estricta y religiosa. Mi matrimonio breve con un hombre que nunca realmente amé. Mi necesidad de ser buena para compensar por no ser suficiente. Su identidad entera, dijo Fernanda en una sesión, se construyó alrededor de ser necesitada. La buena maestra, la buena madre, la buena católica. Pero cuando su hija ya no la necesitaba, o cuando su fe se rompió, ¿qué quedó? Nada, admití. Exacto. Entonces ahora tenemos que encontrar quién es Amparo cuando no está siendo buena para alguien más. ¿Quién es simplemente Amparo? Era un trabajo doloroso y lento, como aprender a caminar después de un accidente. Pero poco a poco empecé a descubrir cosas sobre mí misma que no conocía. Descubrí que me gustaba pintar. Marisol, la estudiante de arte de al lado, me vio admirando sus cuadros un día y me ofreció enseñarme. Empecé con acuarelas simples, flores, calles, el patio de mi casa. No era buena, pero era mío. Un espacio donde no tenía que ser buena para nadie. Descubrí que me gustaba caminar sola por las montañas que rodeaban Oaxaca, con el viento en la cara y el silencio roto solo por los pájaros. Ahí, lejos de la ciudad, podía pensar claramente, o no pensar en absoluto. Descubrí que podía reírme de nuevo, no a carcajadas, pero sí con suavidad, cuando don Chuy contaba chistes malos en su puesto de periódicos, o cuando la señora Remedios me regañaba por no comer suficiente. Y descubrí que mi fe, aunque rota, no estaba completamente muerta, solo había cambiado de forma. Ya no iba a misa todos los domingos, pero a veces entraba a Santo Domingo solo para sentarme en silencio. Ya no rezaba el rosario completo, pero a veces sostenía las cuentas de nácar en mis manos y susurraba gracias por estar viva, por tener un techo, por el sol que salía cada día. Mi fe ya no era un edificio sólido, era más como ruinas hermosas, fragmentos de lo que fue pero que aún tenían belleza en su imperfección. Pasó el primer año, luego el segundo. Jimena nunca me contactó. Yo respetaba su silencio, aunque dolía como un diente cariado que nunca sana. Pero el licenciado Morales me informaba regularmente. Ella estaba cumpliendo con la terapia. Había conseguido trabajo como diseñadora gráfica en Ciudad de México. Estaba, al parecer, construyendo una vida. A veces miraba mi teléfono y escribía mensajes que nunca enviaba. Hija, te pienso cada día. Hija, espero que estés bien. Hija, perdóname aunque sé que no puedo pedirte eso, pero nunca oprimía enviar. Había prometido respetar su espacio y esa era una promesa que podía mantener. En mi tercer año en Oaxaca, la fundación que habíamos creado con el dinero de Luz empezó a funcionar realmente. Contratamos a 2 psicólogas, rentamos un espacio pequeño, empezamos a dar terapia gratuita a víctimas de abuso por figuras religiosas. Me pidieron que diera mi testimonio públicamente en un foro sobre abuso en la iglesia. Al principio me negué. La vergüenza era demasiada. Pero Fernanda me dijo, a veces contar nuestra historia es la última parte de la sanación. No por ellos, por usted. Así que acepté. El foro fue en el auditorio de una universidad. Había unas 100 personas, activistas, sobrevivientes, periodistas, algunos sacerdotes jóvenes que querían reformar la iglesia desde adentro. Cuando llegó mi turno de hablar, caminé al podio con piernas temblorosas, miré a la audiencia, respiré hondo y conté la historia de Jimena.
Conté cómo el padre Ramírez la había abusado, cómo ella me lo había dicho y yo no le creí, cómo esa incredulidad la destruyó, cómo casi la pierdo para siempre. Hablé durante 20 minutos. Cuando terminé, el auditorio estaba en silencio. Luego, lentamente, la gente comenzó a aplaudir. No un aplauso de celebración, sino de respeto, de solidaridad. Después, 3 mujeres se me acercaron. Las 3 habían sido abusadas por sacerdotes cuando eran niñas. Las 3 me agradecieron por hablar. Mi madre tampoco me creyó, dijo una de ellas, una mujer de unos 50 años con ojos tristes. Murió sin creerme. Pero escucharla a usted me ayuda a saber que algunas madres sí llegan a entender. La abracé mientras lloraba, y en ese momento entendí que mi historia, mi dolor, mi culpa, podían servir para algo más grande que yo. No borraban lo que había hecho, pero le daban un propósito. Esa noche, de vuelta en mi casa amarilla con las bugambilias en el patio, me senté en el limonero y miré las estrellas. Oaxaca tiene cielos increíbles. La contaminación lumínica es poca y se puede ver la Vía Láctea como una mancha blanca atravesando la oscuridad. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel día en el desierto cuando Jimena me abandonó, hasta este momento, 3 años después, sentada bajo las estrellas sintiéndome. No completa, pero sí más entera que antes. Pensé en mi hermana Luz, cuya sabiduría y amor me habían salvado incluso desde la muerte. Pensé en todas las mujeres que había conocido en el refugio, en la fundación, en el grupo de lectura. Mujeres rotas que se estaban reconstruyendo, como yo. Y pensé en Jimena, en la niña que fue, en la mujer que era ahora. Le deseé paz, le deseé sanación, le deseé una vida donde el pasado no la persiguiera. Mi celular vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando un mensaje del licenciado o de Fernanda. Pero no, era un mensaje de Jimena. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas abrí el mensaje. Mamá, llevo 3 años en terapia. Estoy mejor. No bien, pero mejor. Mi terapeuta dice que tal vez estoy lista para hablar contigo. No sé si pueda perdonarte algún día, pero tal vez podamos intentar. No sé. ¿Algo? Si tú quieres, si todavía te importo. Estaré en Oaxaca el próximo mes por trabajo. Tal vez podamos tomar café, sin promesas, sin expectativas, solo. Vernos. Dime si te interesa. Leí el mensaje 5 veces. 10. Las lágrimas caían sobre la pantalla del teléfono. No era reconciliación. No era perdón. Pero era una puerta entreabierta después de 3 años de pared sólida. Escribí mi respuesta lentamente, escogiendo cada palabra con cuidado. Hija, me interesa mucho. Me importas más de lo que las palabras pueden decir. Cuando estés lista, aquí estaré. Sin presiones, sin expectativas, solo con los brazos abiertos, por si algún día quieres un abrazo. Te quiero, mamá. Mandé el mensaje y me quedé mirando el teléfono hasta que la pantalla se apagó. El futuro era incierto. No sabía si Jimena y yo podríamos reconstruir algo parecido a una relación. No sabía si ella podría perdonarme algún día o si yo podría perdonarme completamente a mí misma. Pero por primera vez en años había esperanza, pequeña, frágil, como un brote verde en tierra quemada. Pero esperanza al fin. Me levanté del limonero y entré a la casa. En mi cuarto, en la pared sobre mi cama, había colgado una de mis acuarelas. Era simple. El desierto de Sonora al atardecer, con un puesto de gasolina abandonado en el centro. En el cielo había pintado estrellas, aunque en realidad no hay estrellas en el desierto durante el día. Pero era mi cuadro. Y en mi cuadro podía poner estrellas donde yo quisiera. Me acosté en la cama, mirando la pintura. Y por primera vez desde aquel día terrible, me sentí en paz con ser solo yo. No la madre perfecta, no la católica devota, no la maestra abnegada, solo Amparo. Una mujer de 74 años con artritis en las manos y cicatrices en el corazón. Una mujer que había fallado, que había sufrido, que había caído,
pero que también se había levantado. Una mujer que finalmente estaba aprendiendo que soltar no es lo mismo que abandonar, que el amor verdadero a veces significa dar espacio, que la fe puede sobrevivir a la duda, que las madres son humanas y cometen errores terribles, pero que eso no las hace irredimibles. Cerré los ojos. Las campanas de la iglesia tocaron las 11 de la noche. Desde lejos llegaba el sonido de una marimba tocando en alguna fiesta callejera. El olor a copal se colaba por la ventana abierta. Y ahí, en esa casa amarilla en el corazón de Oaxaca, rodeada de ruinas hermosas y esperanzas frágiles, finalmente me permití descansar. El desierto me había enseñado su lección más dura, que a veces hay que quedarse con nada para entender qué es lo que realmente importa, que la muerte del ego es necesaria para el renacimiento del espíritu, que incluso en los lugares más áridos puede florecer algo nuevo. Mi historia no tenía un final feliz. No había reconciliación mágica, ni absolución completa, ni restauración de lo que se rompió. Pero tenía algo mejor. Tenía verdad y continuidad, y la posibilidad de que mañana, cuando el sol saliera sobre las montañas de Oaxaca, yo pudiera despertar y elegir ser un poco mejor que ayer. Eso tendría que ser suficiente. Y por primera vez en mi vida, lo era. 6 meses después, Jimena y yo nos encontramos en un café cerca del Zócalo de Oaxaca. Fue incómodo, doloroso. Ella lloró, yo lloré. Hablamos de cosas difíciles. No se resolvió nada. Pero al final, cuando nos despedimos, ella me dejó abrazarla. Solo 3 segundos. Pero fueron 3 segundos de contacto humano, después de años de nada. Es un comienzo. No sé si algún día seremos madre e hija de nuevo. Tal vez no. Tal vez solo lleguemos a ser 2 mujeres que comparten un pasado doloroso, pero que intentan, torpemente, construir algo nuevo. Pero estoy aprendiendo que eso también es una forma de amor. Y estoy aprendiendo, lentamente, a vivir con las ruinas de lo que fui, mientras construyo algo diferente con los pedazos que quedan. El desierto me enseñó a morir. Oaxaca me está enseñando a renacer. Y eso, al final del día, es suficiente gracia para esta vieja pecadora. Fin. Durante el viaje al interior, mi hija dijo que necesitaba cargar gasolina. Me hizo bajar en una gasolinera abandonada y dijo: «No soporto más tu olor a vejez». Luego desapareció con el coche, pero cuando hice una llamada, todo cambió.